Hola y bienvenidos a esta nueva clase. En esta ocasión vamos a trabajar un poco con los datos de fecha. Vamos a hacer algunos cálculos. Estos datos son muy importantes en nuestras aplicaciones. A veces nos permiten tener control sobre los datos que ingresamos, como cuándo se creó un registro, cuándo se editó un registro, o si nuestra aplicación ya tiene fechas predefinidas, poder hacer cálculos como cuántos días hay de diferencia entre la fecha que recibimos contra nuestra fecha actual, entre otros. En esta sección tenemos acá todos los datos de fechas. Aquí tenemos básicamente nuestra primera fórmula, que es now. Now lo que nos devuelve es una marca de fecha y tiempo, ¿vale? Esa marca de fecha y tiempo está relacionada con la fecha que tenga registrada en ese momento el servicio de Power Apps. Por lo tanto, es una fecha muy exacta, ¿vale? Por aquí volví a ejecutar la fórmula y me está devolviendo la marca del día, el mes, el año y la hora, ¿vale? A través de esta fecha, a través de esta fórmula, vamos a trabajar con cómo extraer diferentes datos de acá, como por ejemplo el año. Para extraer básicamente el año, lo que vamos a usar es la función de year. Year lo que nos devuelve es un valor que representa el año. Y como insumo necesitamos darle una fecha. Yo puedo darle o una fecha de este tipo, como por ejemplo vamos a poner aquí 2 del 05 de 1999. Acá nos va a dar un error y es porque este formato no es de tipo fecha, por lo tanto necesitamos convertirlo. Entonces date value, convertimos ese valor de texto en una marca de tiempo y él nos devuelve el año de esa fecha. ¿Ven? Hemos visto date value que convierte texto en fechas y year lo que hace es extraer el año. Sin embargo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el año de la hora actual, de now, entonces él automáticamente extrae el año de la marca de tiempo y nos lo devuelve. Así como tenemos año, tenemos las funciones para mes, día, hora, minuto y segundo. Funciona exactamente igual. Como lo vemos aquí, tenemos la función month que nos devuelve el mes de esta marca de tiempo now, que es ahora. Igual para día, die, nos devuelve el día, hora, aquí si yo la vuelvo a ejecutar, nos va a devolver la hora correctamente, y minuto, minute, aquí si la vuelvo a ejecutar, nos devuelve los minutos, al igual que los segundos. Entonces aquí tenemos second y al volverla a ejecutar vuelve y nos trae los segundos. ¿Ven? 54, 56. Así es como extraemos datos de una función de fecha que contiene día, mes, año, hora, minuto, segundo, ¿vale? Adicional a eso también podemos hacer cálculos con el día de la semana. Quiero saber qué día es el actual o qué día es el de esta fecha en la semana. Para eso utilizamos la función whatDay. En esta función, todas estas funciones de fecha siempre son lo mismo, la función, y necesitamos pasarle una marca de tiempo. En este caso nuestra marca de tiempo es nada. Al cerrarlo, él nos devuelve el día de la semana. Hoy es día domingo. Domingo es el primer día de la semana para el calendario gregoriano, si mal no estoy. Entonces, él nos devuelve el primer día de la semana en este caso. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar ese día de la semana? Mi día de la semana no es el domingo. Por X o Y motivo mi día de la semana es el lunes. Acá en la parte derecha tenemos una imagen. Les dejo esta imagen en los recursos, en donde podemos ver el código de Excel, cómo funciona en una fórmula de Excel, y si lo queremos hacer con una fórmula de Power Apps, y la descripción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo le coloco el número 2, él me va a decir que el número de la semana arranca en lunes y termina en domingo. Como yo no le coloqué número, él lo toma por default en 1, donde el primer día es el domingo y termina el sábado. Y así sucesivamente. Yo puedo decirle que mi día arranca el miércoles con el 13. Vamos a probarlo. Entonces yo aquí tengo la función weekday y puedo darle punto y coma, y aquí nos va a pedir cuál es el inicio de la semana. Si yo le coloco 13, él automáticamente me dice que hoy domingo es el día número 5, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros estamos arrancando el miércoles. Entonces del miércoles al domingo han pasado 5 días, ¿vale? Así sucesivamente. Podría hacerlo con 16, que viene siendo que el primer día es el sábado, por ende hoy es el día número 2.
También puedo hacerlo con la fórmula. Puedo decirle start of week y puedo decirle que arranca en Sunday. Es exactamente que haber colocado el número 16. ¿Vale? Aquí lo hicimos con esta sección, con esta columna de fórmula ya en Power Apps. Ahora, así como podemos extraer datos de marcas de tiempo, también podemos hacer cálculos como una resta o una suma entre fechas, agregarle un tiempo adicional a una fecha en específico, dar formato a las fechas, ¿vale? Entonces, vamos a ver la función dateDiff. Esta función básicamente lo que hace es restar fechas, ¿vale? Aquí tenemos la función dateDiff, nos pide una fecha de inicio y una fecha final. Esa fecha lo que él hace es restarla. Entonces, lo que él está haciendo es coger la fecha final y le resta la fecha inicial. Entonces, 26 menos 25 nos va a dar 1. Sin embargo, yo aquí pude haber puesto 3 y nos va a dar 32 días. Es decir, del 25 de marzo del 2020 a la fecha actual, que es 26 de abril del 2020, han pasado 32 días. Bien, es por eso que estos cálculos de fecha no son muy útiles. Así como podemos restar dos fechas, podemos agregarle tiempo a una fecha, ¿vale? Entonces aquí tenemos dateAdd, donde pasamos como parámetro la fecha. En este ejemplo es una marca de tiempo de now. Y luego le vamos a decir las unidades, es decir, cuántas unidades queremos incrementar. Entonces, un ejemplo, yo quiero sumarle 2 días. Días es una unidad, semanas, meses, años, ese número es la unidad. Para este ejemplo vamos a subirle 3 unidades. ¿3 unidades de qué? Listo, aquí nos dice qué tipo de unidad, días, horas, milisegundos, minutos, meses, segundos y años. Si yo le doy a días, básicamente él lo que va a hacer es sumarle a esta fecha a 26 3 días adicionales. ¿Ven? Si yo coloco años, es years. Si yo coloco años, él va a sumarle 3 años a nuestra fecha actual. ¿Ven? Esta es la forma de sumarle tiempo. También así como puedo sumarle tiempo en grandes cantidades, sencillamente puedo sumarle minutos. Sumarle 3 minutos. Entonces tenemos que son las 28 y él nos lo marca como a las 32. Vamos a hacer aquí el minuto para que se refresque. Entonces 28 y 31. ¿Ven? Entonces él está agregando esa marca de tiempo, 3 unidades en minutos a la fecha actual. También podemos jugar con los formatos. Estos formatos es cómo mostramos esa marca de tiempo, ¿vale? El formato en el que lo hacemos. Tenemos diferentes formas. Aquí tenemos nuestra función text que convierte cualquier número o representación numérica en texto. Pasamos una función que se llama now, ya la hemos visto, la fecha actual, y luego le pasamos el date format. Este date time format lo que está haciendo es dándonos la marca, en este caso la fecha larga, su expresión larga. Acá tenemos una diferencia con una marca solamente acá de fecha, porque aquí solamente long day nos devuelve la fecha y aquí este nos devuelve la fecha y la hora, ¿vale? Acá lo que nos va a devolver él es esta misma marca, pero en hora 24 horas, o no nos va a devolver 3 pm, sino 15, por ejemplo. ¿Listo? Acá en este mismo formato lo que nos hace es, de esta fecha lo único que nos va a mostrar es la hora, no nos va a mostrar nada más. Así como tenemos esta hora en formato corto, también la tenemos en 24, ¿vale? Como podemos mostrar esto de forma larga, también lo podemos mostrar de forma corta. En este caso, utilizamos short date. Es esta misma expresión de acá arriba, solamente que está acortando el día. Si ven aquí nos muestra el día, aquí solamente nos está mostrando el 26 de abril de 2020. Es exactamente lo mismo, solamente que nos muestra la marca de la hora y aquí extraemos la hora con el short date, ¿vale? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros también? Digamos que estas funciones no satisfacen mi necesidad. Puedo usar la función texto, de paso la marca de tiempo y yo puedo darle el formato. Por ejemplo, yo quiero darle formato de año, slash, luego el mes, luego el día.
¿Listo? Y él automáticamente nos cambia ese formato. ¿Ven? Entonces yo puedo escribir el formato en texto y él lo va a ir cambiando. ¿Vale? Eso para mostrar las fechas. Vamos a dejar esta función como la teníamos antes. Perfecto. Ahora, Power Apps tiene una serie de controles que nos permiten al usuario interactuar con estas fechas, como son este control. ¿Vale? Este control básicamente venimos aquí a insertar, venimos aquí a entrada y aquí tenemos el selector de fecha. Sin embargo, no tenemos un control que nos permita incluir la fecha, la hora y los minutos, pero eso no es un impedimento. Ya tenemos aquí la forma de agregar una fecha, un control de fecha, de selector de fecha. ¿Ven? Tenemos meses, años, el calendario, podemos escoger una fecha. ¿Cómo hacemos para tener ahora las horas? Muy sencillo. Pues venimos acá, damos clic a entrada y una lista desplegable vacía. Eso es ese control que nosotros tenemos. Lo acomodamos, le damos tamaño y si se fijan acá lo que yo tengo son las fechas en formato de texto. Abro este corchete, esta llave y ingreso las horas que yo quiero ingresar. La 00, 01 y así hasta acabar. Entonces cuando yo ingreso esto se convierte en un selector para este control. ¿Ven? Ya tengo las horas. Hacerlo con los minutos es exactamente lo mismo. La ventaja es que esto lo tenemos que hacer una sola vez, lo copiamos y lo guardamos por algún lado. Si lo volvemos a necesitar, solamente copiamos esto. ¿Listo? Entonces, ya habiendo explicado esto, acá tenemos un selector de fecha. Este control tiene diversas propiedades. Entre ellas, por ejemplo, que uno suele usar es la fecha en la que inicia el selector. Él por defecto está en 1899. Sin embargo, pues 1899 fue hace mucho tiempo. Dependiendo de la necesidad que tengamos, podemos cambiar esto. ¿Listo? ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, yo solamente quiero que el año que me muestra acá sea el año en el que estamos. Pues hacemos el ejercicio, como ya vimos aquí, cómo extraer el año en una función. Lo que vamos a hacer es ahora decirle a este control que debe de extraer el año. ¿De dónde? Pues de la fecha que esté en el momento en el que se ejecute. Él nos está aquí diciendo que es 2020. Cuando publiquemos esta aplicación, publicamos esta aplicación y pasa de año, él automáticamente va a cambiar a 2021. ¿Por qué? Porque Now le está devolviendo 2021 ahora. ¿Listo? Entonces no tenemos que volverla a cambiar. Si venimos aquí, vemos que ya el año más atrás es 2020. Así como tenemos el año de inicio, también tenemos el año de finalización. El año de finalización lo tenemos por acá en Year. Acá nos está diciendo, ven que aquí está haciendo la fórmula, obtiene el año. Esta fórmula también es válida para tener la marca actual. Por ejemplo, este today lo que nos está devolviendo es la fecha del momento. Es igual que el now, ¿vale? Entonces aquí yo puedo hacerlo o con el now o con el today. Funcionan igual. Y lo que él está haciendo en este control es este now más 10, por ejemplo. Esta es otra forma de sumarle tiempo a un control. Como esto nos va a devolver un número, o sea, GR nos devuelve 2020. Yo a 2020 le puedo sumar 10 y me va a dar 2030. Es decir, que no necesito hacer el dative, perdón. Y funciona exactamente igual. ¿Listo? Así como tenemos este control que puede ser, digamos, una fecha de inicio, puedo hacer que este control sea esta fecha más 2 días, por ejemplo. Entonces yo le puedo decir, venirme a la propiedad de foul date, que es la fecha por la que por defecto tiene el control, y decirle, usted va a tener, este control se llama dateValue 11. Vamos a darle clic aquí, cambiar nombre, copiamos este nombre y aquí colocamos esto, punto select. Recuerdan que antes cuando agregábamos un control y le damos punto nos salía test, pues ahora nos sale, como esto es un formato de fecha, nos sale select date. Acá ya lo tenemos, entonces la fecha que seleccione en ese control más 2. Listo, podemos hacerlo de esta forma.
¿El qué va a hacer? Por ejemplo, si yo aquí selecciono el 20, él aquí me va a traer el 22. Le sumo 2 días por defecto, sin que yo le tuviese que decir que eran 2 días. Selecciono 13, aquí me va a mostrar 15. ¿Ven? Esa es una forma de hacerlo. También así como tenemos el control, esta fórmula, puedo decirle que su fecha por defecto que le muestra al usuario es la fecha que esté en el momento, cosa que el usuario ya tenga por defecto aquí la fecha si es el escenario que se necesita. ¿Ven? Y el usuario tiene la potestad de cambiarlo. ¿Vale? Estas son las fórmulas o las operaciones básicas que tenemos con las fechas. Espero les haya gustado esta clase. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.